nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Los seguidores de Jesús no forman un grupo exclusivo que desprecia el buen trabajo que hacen nosotros. Se nos anima a trabajar con otros cristianos y también con cada persona de buena voluntad. El viejo dicho, aquel que dice fuera de la iglesia no hay salvación, es un tropiezo para mucha gente buena y debe ser dejado a un lado. La jactancia no tiene lugar en el reino de Dios. El Espíritu Santo sopla como el viento donde quiera que pase y trabaja de incógnito en cada corazón. Dios tiene un plan para nuestras vidas, mis hermanos, y trabaja para orquestar todas las cosas para el bien del mundo. Mis queridos hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del capítulo 9, del versículo 38 al 48. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios dice: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no está en contra de nosotros está a favor nuestro. El Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, nos presenta tres importantes exigencias. Y esto significa de conversión. Conversión para el que quiera ser discípulo de Jesús. Y la primera exigencia es no tener la mentalidad cerrada del discípulo Juan, que pensaba ser el dueño de Jesús, sino tener una actitud abierta y capaz de reconocer el bien en nosotros, aunque sea de otra denominación. 2. Superar la mentalidad de aquellos que se consideraban superiores a otros y que por esto despreciaban a aquellos pequeños, dentro de los cuales podemos decir a todos aquellos que están alejados de ciertas condiciones, como nosotros les decimos, los pequeños, los pobres, que muchas veces se han alejado de la comunidad. Para Jesús, estas personas merecen la soga al cuello y ser arrojados al fondo del mar. 3. Jesús pide no dejar que entre la rutina en vivir el Evangelio, sino que pide que seamos capaces de romper los lazos que nos impide vivirlo en plenitud. Son tres recomendaciones, mis hermanos, que tienen mucha actualidad hoy por hoy. En muchas personas que pertenecen a la iglesia,
existe la tendencia en encerrarse en sí mismas, como si nosotros fuésemos cristianos mejores que otros. En el mundo que predomina el desprecio por los pequeños y de hecho aumenta por todas partes la pobreza, el hambre y el número de despreciados, hoy nos preguntamos, ¿hará falta algo para que nosotros los cristianos adquiramos el compromiso de vivir el Evangelio como nuestro Señor nos lo pide? Pero si nosotros, millones de cristianos, viviésemos realmente el Evangelio, el mundo no estaría como hoy se encuentra. Y a propósito, viene ahora una pequeña historia que nos puede hacer reflexionar. Y dice de la siguiente manera: se cuenta que un hombre recién convertido iba un día caminando a toda prisa, mirando por todas partes como buscando algo con ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: por favor, señor, ¿no ha visto por aquí a algún cristiano? El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: depende del tipo de cristiano que ande buscando. Perdone, dijo contrariado el joven, pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús. Y el anciano añadió: pues sí, amigo mío, hay muchos tipos y para todos los gustos. Hay cristianos por tradición, cristianos por cumplimiento, cristianos por costumbre, cristianos por superstición, por obligación, por conveniencia, y también hay cristianos auténticos. Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad, exclamó el emocionado. Vaya, dijo el anciano con voz grave, esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por acá y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré conocerle? Y el anciano contestó tranquilamente: no se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo que está perdido. Le reconocerá por sus obras. Allí donde va siempre deja una huella. Mis queridos hermanos, esta reflexión nos trae a decirnos de que no es fanatismo, sino autenticidad y coherencia de vida. Es ser cristiano de verdad, de cuerpo entero y no mediocre y conformista. No solo de los que se llaman ser cristianos, sino de aquellos que se han tomado en serio el Evangelio y lo testimonian con sus obras y con su vida. No tengamos miedo en tomarnos nuestra fe en serio y ser cristianos como San Pablo, al estilo de los santos y de los mártires. ¿También tú dejas una huella ahí por donde pasas? ¿O ni siquiera se dan cuenta los demás de que eres un cristiano auténtico? Pues debería notarse, mi hermano, porque en realidad solo de esta forma podremos hacer la diferencia. El Evangelio nos da un pasaje parecido al que hemos encontrado en la vida de Moisés, sobre el espíritu que se da libremente a dos personajes que no pertenecían al grupo de los ancianos. En este caso, Juan ha encontrado a alguien que expulsa demonios y quiere impedírselo como si eso fuera exclusivo de Jesús, el profeta de Nazaret. Pero Jesús es en una respuesta semejante a la de Moisés, exige que no se le impida, porque nos dice que todo el que hace el bien no puede estar en contra de Jesús, que vino a hacer el bien a los hombres. Como bien nos lo confirma diciendo: quien no está conmigo, está contra mí. Para Jesús, lo que importa no es si la persona forma parte o no de la comunidad,
sino si hace el bien que la comunidad debería de hacer. Jesús nos dice: cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Dos pensamientos para comentar esta frase. El primer pensamiento nos dice: quien da un vaso de agua. ¿Qué significa esto? Jesús se está dirigiendo a Jerusalén para dar su vida, gesto de gran donación, pero Él no se olvida de los gestos pequeños de donación. En la vida de cada día, un vaso de agua, un abrazo, una sonrisa, una limosna y tantos otros gestos con los cuales podemos revelar el pensamiento. Por ser de Cristo, es la segunda frase. Jesús se identifica con los que quieren pertenecer a Él. Esto significa que para Él valemos mucho. Por esto debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿quién es Jesús para mí? Y también es bueno preguntarse, ¿quién soy yo para Jesús? Así es, mis queridos hermanos. Analicemos nuestras acciones y respondamos si estamos realizando lo que Jesús quiere para estar a favor de Él. Por esta razón nos indica: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Es aquello que desvía a una persona del buen camino. Imagínense, es motivo para que los pequeños se desvíen del camino y pierdan la fe en Dios. Dice el Señor que quien hace esto sigue la siguiente sentencia. ¿Y cuál es? Soga al cuello con una piedra de molino para ser arrojado al fondo del mar. ¿Por qué tanta severidad? Esto se debe a que Jesús se identifica con los pequeños. Quien los toca, toca a Jesús. Hoy en muchos lugares, los pequeños, los pobres, muchos de ellos abandonaron la iglesia y van a otro lado. No pueden creernos. ¿Por qué? Antes de acusar a los que pertenecen a otras iglesias, es bueno preguntarse: ¿por qué se van de nuestra casa? Si se van, ¿es porque no se sienten en casa con nosotros? ¿Algo nos hace falta? ¿Hasta qué punto somos culpables? Y esta es una de las preguntas que tenemos que realizarnos, mis hermanos. ¿Merecemos la soga al cuello? Cada uno deberá de contestarse estas preguntas. Y Jesús hoy nos ordena a que como personas tengamos todo esto muy claro, porque Él ordena a la persona cortarse la mano, pie y sacarse el ojo, si fuese motivo de pecado. Y nos dice: es mejor entrar en el reino de Dios con un pie, una mano, un ojo, que entrar en el infierno con 2 pies, 2 manos, 2 ojos. Estas frases no pueden ser tomadas literalmente. Significa que la persona debe ser radical en su opción por Dios y por el Evangelio. La expresión infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue, es una imagen que indica situación de la persona que queda sin Dios. Imaginémonos esto, mis queridos hermanos. ¿Qué es estar sin Dios? ¿Qué es estar sin la misericordia y sin la gracia de Dios? Es algo que muchos no tenemos por qué buscar ni experimentar si solo obedecemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta enseñanza del Evangelio de hoy pone de manifiesto que la práctica cristiana no puede defenderse como exclusivismo y como independencia absoluta. Todos los hombres son capaces del bien, porque todos los hombres han recibido los dones de Dios. Por lo mismo, allí donde se trabaja por los demás, donde se abren las puertas a los hambrientos, a los sedientos, aunque no conozcan a Jesús, allí los cristianos podemos participar sin exigir garantías jurídicas que justifiquen nuestros compromisos.
La comunidad cristiana, la iglesia, no debe presentarse como el de los salvados o los redimidos, con criterios de que todo lo sabemos, y que esto, recordémonos, mis hermanos, que es una promesa que nuestro Señor Jesús dejó para los hombres, que no son contrarios al Evangelio, a la bondad, a la sabiduría divina, con sus obras, con sus actitudes y con sus luchas, deben ser considerados en toda su dignidad. Aunque no sean de los nuestros, se quieren poner de manifiesto por parte de Jesús que en ellos también hay algo del reino del que Él ha venido a traer. A los apóstoles y a nosotros, Jesús nos dice que formemos un grupo, no nos dice que formemos un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice, id y haced discípulos a todos los pueblos. San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay judío y tampoco hay griego, porque todos somos uno y en Cristo Jesús. Asimismo, quien se siente lejano de Dios y de la iglesia, a quien es temeroso, indiferente, a quien piensa que ya no puede cambiar, el Señor hoy te llama. Te llama y te dice que puedes formar parte de su pueblo, y lo hace con gran respeto y con amor. Él nos invita a formar parte de este pueblo, el pueblo de Dios. Señor, cuánto esfuerzo desperdiciado por malos entendidos o envidias. Cuánta influencia negativa por un testimonio contrario a la claridad. Los medios que la iglesia ofrece para convencer, conocer y vivir nuestra fe son muchos. Dame tu gracia para vivir mi misión en la unidad, porque la salvación es para todos y forma parte del vivir y el alcanzarla en una forma variada. Quiero tener algo para dar a los demás, para dar a mis hermanos, personas con las que conviviré este día. No quiero ser un sagrario vacío. Quiero llevar lo mejor para su salvación. ¿Y qué es lo mejor, mi Señor? Si no eres tú. Porque quiero estar a tu favor y no en contra de ti. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Así sea. Amén.